una vez más. Gracias por estar en Familias Sanas. Gloria a Dios. Aplaude sus manos a quien lo merece, a Jesús. Gloria a Dios. Reciben saludos otra vez. Amén. De parte de la sede mundial y también de California y muchos otros países. Y es un gusto otra vez estar aquí con ustedes hoy día y de conocer a estos siervos de Dios y estar aquí acompañando a estos siervos de diferentes países. Amén. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo número 1. Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Estamos regocijando por lo que hizo el Señor anoche. Amén. 24, unos 24 que recibieron el Espíritu Santo. 3 por 8 es 24. Y el número 8 en la Biblia representa un nuevo principio en lo establecido. Un nuevo principio en lo establecido. Y creo con el pastor algo nuevo. Amén. Un nuevo principio en algo ya establecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. En el nombre de Jesús, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dile a su vecino, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos aquí reunidos en su nombre. Señor, usted conoce la hora. Señor, ayúdanos a conocer la hora. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento por medio del espíritu de profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Señor, abre nuestro entendimiento. Despierta al que está dormido. Señor, que el espíritu de revelación descienda, resta nuestras mentes para transformar la iglesia en una entidad tan potente para recoger la última cosecha antes que suene la trompeta. Unción sobre este vocero y los oyentes. El enemigo ya atado, reprendido y arrojado hacia afuera, hacia abajo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. La palabra Apocalipsis proviene pues de la palabra apocalypto. Apocalypto está compuesta básicamente de dos palabras griegas, katakalupto y la primera letra A. Entonces, muy interesante porque básicamente significa quitar el velo, desvelar. Y nótese, esta es la primera frase del libro, la revelación de Jesucristo. El apocalipto de Jesucristo. Hermano, pues el propósito principal del libro del Apocalipsis es revelar a Jesucristo. Amén. Es muy interesante, hermano, que nosotros de nombre recitamos a Isaías 9:6 tantas veces con un espíritu de agradecimiento y de revelación, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Nótese la forma
el tenso pasado. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Pero es algo que no iba a suceder hasta 700 años después. Eso es lo que los eruditos denominan el perfecto profético. El perfecto profético es llamar las cosas, Romanos 4:17, las cosas que no son como si fuesen. Y hermano, la profecía allá en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ya se cumplió. ¿Cuántos saben que el hijo fue dado? Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su hijo unigénito. Pero hermano, lo demás del texto, del verso, todavía no se ha cumplido. Y sobre su hombro el principado, es decir, el gobierno, y en este texto significa el gobierno mundial. Con el Señor vendrá en su segunda venida, Él va a establecer su reino milenario sobre la tierra. Amén, reinado de 1000 años. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, Sar Shalom, comandante de paz. Y hermano, y de su reino, de su imperio, no habrá fin. Pero hermano, esta segunda sección no se ha cumplido todavía. Pero nosotros, tú y yo, ya tenemos el apocalipto de Jesucristo. Hermano, las cosas escondidas que hasta ahora son misterios, Dios, según el libro de Corintios, Dios ya los ha revelado a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hermano, entonces tenemos una ventaja bastante grande en contraste a otras iglesias que no bautizan en el nombre de Jesús, no conocen a Jesucristo en la plenitud de su apocalipto. Pero hermano, pues la primera vez que Él vino montado sobre un burro, o un pollino de un burro, una burra. Y hermano, pero la segunda vez que Él vendrá montado sobre un caballo blanco. Aleluya, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, como ya mencionamos anoche, el plan redentivo o redentor de Dios, amén, se centraliza en Jesucristo. Amén. Especialmente en la encarnación en Belén. Entonces todo desde el principio hasta el fin gira alrededor del plan de salvación o de redención. Pero aquí, hermano, en el libro de Apocalipsis tenemos el clímax, la cumbre del plan de Dios. El plan, básicamente, cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. En otra palabra, Él encierre, o Él es el núcleo, el centro de todo el plan de Dios. Y hermano, ese plan no es cualquier plan, sino es el plan del Dios mismo encarnándose para salvar a su propia creación. Entonces, hermano, el Apocalipsis son las últimas cosas que van a suceder en el plan de Dios para revelar a Dios a la humanidad. Y hermanos, el mejor intérprete del libro de Apocalipsis es la misma Biblia. Si quiere aprender, si quiere entender lo que está escrito en Apocalipsis, pues debe conocer muy bien los 65 libros que precede el libro del Apocalipsis. Y si usted no ha podido hacer esto, hasta ahora le vamos a ayudar un poco, amén, en esta lección. Pero primer punto es, amén, el libro de Apocalipsis para revelar a Jesucristo. Y hermano, nuestro Jesucristo en verdad es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Me acuerdo, estábamos en Puerto Rico, estuve
enseñando un cubano que no creyó que Dios es absolutamente, solitariamente uno. Lo llevé aquí a Apocalipsis 1:8, donde está escrito: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es. Nótese, el que es. Normalmente nosotros empezamos con el que era. Empezamos con el pasado primero. Pero aquí es el que es. Porque nuestro Dios es el auto presente. Amén. El que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Consulto conmigo al verso número 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Cuántos tienen ese libro en su mano? Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Nótese que el alfa y la omega es el primero y el último. Bajándonos al verso 17. ¿Cuántos están ahí? Cuando le vi, es decir, el Hijo del Hombre, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y le puso su diestra sobre mí. Este es Juan narrando. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Nótese también la forma, como en el verso 8, el que es. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bien claro que el primero y el último es aquel quien murió por nosotros, pero se resucitó. Amén. Pero el verso 11, el primero y el último dice: yo soy el alfa y la omega. Pero en verso 8, el alfa y el omega dice: yo soy el todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Cuánto está recibiendo su apocalipto? ¿Cuánto está recibiendo la revelación? Que Jesucristo, sí, en verdad, es un niño nacido, un hijo que fue dado. Amén. Pero también Él es el todopoderoso. Muy bien. Vamos al verso número 3. Bienaventurado. ¿Cuántos dicen bienaventurado? Interesante. La palabra original allí es Macarios. Macarios. Hay muchos hispanos. Hay un Macario ahí. Aleluya. Él va a encantar esta lección. Va a comprar el CD. Amén. Macario. Amén. Esta palabra bienaventurado es la misma palabra que utilizó el Señor en su sermón del monte, cuando Él dijo bienaventurado, bienaventurado, 9 bienaventurados en el texto. La palabra Macarios no es lo que normalmente se emplea para bendecir o declarar bendición, sino Macario significa la plenitud de bendición. Otros traductores lo traducen de esta manera: súper bendecido. Gloria a Dios. Hermano Macario, súper bendecido. Pero esta súper bendición tiene 3 condiciones. Vamos a leer, amén, este pacto condicional. Bienaventurado, conmigo, bienaventurado, otra vez, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nótese estos 3 verbos: el que lee, los que oyen y los que guardan estas cosas. Muy interesante. En el texto original, estos 3 verbos están en el tenso presente. El tenso presente en griego es diferente que el tenso presente
en español. El tenso presente en griego es acción continua. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra fortalece allí también está en el tenso presente. Entonces, literalmente es todo lo puedo en Cristo quien me está fortaleciendo continuamente. Si permanezca en Cristo, Él siempre te va a fortalecer. ¿Dónde están los pentecostales? Amén. Pero el que lee y los que oyen, es que en el primer siglo muy pocos sabían cómo leer. Usted se ve eso en el libro de Colosenses, último capítulo, la carta dirigida a los colosenses, Colosas, un pueblo bien cerca de la Odisea y la otra ciudad al otro lado del valle, Hierápolis. Y por eso Pablo escriba a Epafrodito, pastor en Colosas, él dice, esta carta también que la envía a la iglesia en Laodicea y Hierápolis, y que lo lean en la congregación. ¿Por qué? Como ya dije, muy pocos sabían cómo leer. Pero bienaventurado es el que puede leer esta profecía. Pero si no sabe leer, bienaventurado también son los que oyen las palabras de esta profecía. Pero la super bendición es no solamente sobre los que leen o oyen, pero los que guarden las palabras de esta profecía. ¿Por qué no levantamos la mano en este momento? Señor, queremos oír, pero queremos guardar también las palabras de esta profecía. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser muy súper bendecidos? Pues vamos a aprender el libro de Apocalipsis. Es bien claro que no hay tiempo para estudiar verso por verso en esta clase, esta mañana. Entonces lo que vamos a hacer, les vamos a dar una forma de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Y el maestro de esta hermenéutica o esta forma de interpretar la Biblia, Cristo mismo es autor de estas reglas. Segunda Pedro capítulo 1, 18, 19 nos revela que la escritura no es de interpretación privada. Déjeme decir esto primero. La primera regla para interpretar la Biblia es lo siguiente. Segunda Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios? Incorrecto. Cayeron en la trampa. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces la primera regla es toda la escritura es inspirada por Dios. Número 2, segunda regla, no hay contradicciones en la Biblia. Si de repente descubre usted, una contradicción, ¿sabe qué? La Biblia no tiene error, sino su forma de interpretar la Biblia. ¿Cuántos están siguiendo? Regla número 3, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Por eso debemos comparar la Biblia con la Biblia, textos con textos que corresponden. Un ejemplo, si descubre en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que todos los textos que hablan del nombre que uno debe invocar cuando se administra el bautismo,
Todos esos textos dicen que debe ser en el nombre de Jesús. Pero si hay un texto que parece de contradecir todos los otros textos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este texto que es diferente que todos los otros textos, vamos a decir 15 textos que enseñan que el bautismo debe ser administrado en el nombre de Jesús. No vamos a tomar este texto, entre comillas, irregular y ponerlo sobre la balanza y sobrebalancear todos los otros textos. Sino vamos a tomar la excepción e interpretarlo a la luz de la verdad general del mismo tema en todos los textos. ¿Cuántos están siguiendo? Otra vez, si hay un solo texto que enseña que el bautismo debe ser ministrado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos los otros textos que siguen, aún del mismo maestro, amén, de ese texto excepcional, pues hermano, nosotros debemos consultar todos los otros textos del mismo tema para llegar a una conclusión e interpretar la excepción a la luz general, amén, de la verdad general del mismo tema. ¿Cuántos están siguiendo? Responde con amén o algo, hermano. Aleluya. Para que yo sepa que está escuchando. Entonces, vamos a continuar en cuanto a cómo interpretar la Biblia. Ya tenemos varias reglas. Primera regla es: toda escritura es inspirada por Dios. Número 2, no hay contradicciones. Número 3, comparar las escrituras con las escrituras. ¿Por qué? La Biblia no es de interpretación privada. Gloria a Dios. ¿Están escuchando? Yo sé que están escuchando. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar más adelante. Vamos al texto clave de todo el libro de Apocalipsis. Verso número 19. 1:19. Apocalipsis 1:19. ¿Cuántos están ahí? Gloria a Dios. Si no sabes dónde está Apocalipsis, está después del Génesis. Gloria a Dios. Amén. Conmigo. Escribe las cosas que has visto. Paramos ahí un momento. ¿Quién está hablando? El que dijo: yo soy el primero y el último. Amén. El que vivo, estuve muerto. Entonces Juan está recibiendo esta instrucción de parte de Jesucristo. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en una isla. La isla llamada Patmos. Patmos está en la costa de Turquía, aunque pertenece a Grecia. Entonces Jesús se presenta en su gloria. Amén. En su gloria. Y él dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Tenso pasado, que es la primera sección del libro del Apocalipsis. Entonces, las cosas que hasta entonces había visto son los versos 1 al 18, ¿sí o no? Entonces, anóteselo. La primera sección del Apocalipsis es capítulo 1, verso 1 al 18. Primera sección. Las cosas que has visto. ¿Obedeció el apóstol Juan? Sí, aquí tenemos lo que él vio y escribió. ¿Cuántos están agradecidos por el apóstol Juan? Segunda sección, míralo ahí, 19, otra vez: escribe las cosas que has visto y las cosas que son. Presente, tenso presente en nuestro lenguaje. Entonces la segunda sección es lo presente. Una pregunta: ¿en qué periodo bíblico del plan de Dios fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿La ley? ¿Tiempo de la ley de Moisés? No. Sino, pues la Biblia dice, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan.
pero no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista. Entonces, después de Juan, ¿quién apareció? Jesucristo. Entonces, la ley, dispensación, el periodo de la ley terminó con Juan el Bautista. Pero hay un problema. No hay iglesia. No hay iglesia en los 4 evangelios. Dos veces nada más sale el término iglesia. Amén. El libro de Mateo 16, 18 y también capítulo 18, no me acuerdo el verso. Es que la iglesia no existió durante los 4 evangelios. Es que el tiempo de los evangelios, amén, después de Juan el Bautista, era un periodo transicional. ¿Cuánto dice periodo? Transicional. Esto es súper importante, hermano, que graben esto. Periodo transicional entre el tiempo de la ley y el tiempo de la iglesia. Hermano, la iglesia no empezó hasta el día de Pentecostés. Y por eso el ladrón en la cruz no estaba bajo las mismas condiciones ni bendiciones, amén, de la iglesia, porque la iglesia todavía no se había nacido. ¿Cuánto dicen amén? Sabemos que la iglesia no empezaba hasta Pentecostés, porque lo que dijo Jesús, Lucas 24, 47, Jesús hablando de lo por venir, dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, incluyendo a Panamá. Pero nótese en la próxima palabra, comenzando. ¿Cuánto dicen comenzando? Comenzando desde Jerusalén. Y entonces, hermano, Cristo miró adelante, amén, unos 10 días o 8 días adelante, más o menos, y denominó a Pentecostés el comienzo. ¿Cuánto dice? El comienzo. La iglesia comenzó en Pentecostés, Hechos 2:1. Pedro también refirió a Pentecostés el principio, lo llamó el principio, Hechos 11:15. Pues tenemos 2 testigos, que la iglesia nació en Pentecostés. Entonces, otra vez, amén, entre los tiempos de Juan el Bautista hasta Pentecostés, era un tiempo transicional. Entonces, pero del año 33, el día de Pentecostés, hasta el libro de Apocalipsis, todavía en el periodo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es lo presente, las cosas que son lo presente. Amén, marca el periodo, el tiempo de la iglesia. Pero escuche bien, la iglesia tuvo su principio, pero también la iglesia tendrá su clímax, tendrá su último día aquí en la tierra. ¿Cuántos están siguiendo? Vamos a volver al texto. Verso número 19. ¿Cuántos están ahí? Y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir después de estas. La segunda sección comienza en el siguiente verso 20. Y hermano, del verso 20, pasa conmigo adelante el capítulo 3. 3:22 es el último verso de la segunda sección, de las cosas que son la iglesia, el tiempo presente denominado pues la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia existía en el tiempo de Juan, y por eso es la segunda sección. La tercera sección, las cosas que serán después. ¿Cuánto dicen después? Amén. Marca estas 2 palabras. Meta, ¿cómo se oye en español? Meta. Muy pocos están tomando notas.
Ok, meta, la segunda palabra separada es tauta. Metatauta. Metatauta. La palabra meta ahí no es español, sino es traducida en el texto después. Es futuro. Entonces tenemos tres tensos, tres secciones: las cosas que has visto, las cosas que son, y número 3, las cosas que serán metatauta, después de estas. ¿Cuántos están siguiendo? Ok, antes de continuar sobre el tema de las secciones, vamos a consultar otra vez 19. ¿Cuántos están conmigo? Escribe las cosas conmigo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Verso 20 nos va a dar una hermenéutica o otra regla para interpretar este mismo libro. Verso 20, conmigo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en la primera sección, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Mire, Él nos va a dar la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Wow. ¿Cuántos dicen wow? Entonces ya vemos en acción una de las reglas de interpretación. Vamos a consultar el texto para ver qué significa estos 7 candeleros que están alrededor, o mejor dicho, Cristo está en medio de 7 candeleros. Esto es más temprano en la primera sección. Pero hermanos, si yo me paro ahí y yo no continúa de leer adelante, yo me quedo allí para interpretar de mi propia opinión. Pero si yo sigo adelante, voy a descubrir la interpretación. ¿Cuántos están siguiendo? Esa forma de interpretar se llama buscar el contexto. El contexto. Hermanos, si hay un texto ahí en medio de un capítulo y no sabe lo que significa ese verso en medio de ese capítulo, ¿qué debes hacer? Leer los textos antes de este verso y los textos después. ¿Cuántos están siguiendo? Comparar la escritura con la escritura. ¿Cuántos saben? Ya estamos en el Instituto Bíblico esta mañana. Aplaudan sus manos y amen la palabra de Dios. Muy bien, es Cristo dándonos una forma de interpretar. Déjeme anotar lo siguiente. La Biblia debe ser interpretada literalmente. No alegóricamente, sino literalmente. Sin embargo, hay excepciones. Cuando hay un texto que es obviamente figurativo, pues debemos interpretarlo figurativamente. Pero escuche bien, aunque son 7 candeleros, lo que Juan vio, escribió, ¿sí o no? Cristo dijo, escribe lo que ves, y lo hizo. Pero hermano, aunque es algo figurativo, tiene una interpretación literal. En este caso, los 7 candeleros son iglesias. Y estas iglesias se encuentran en los próximos versos. Vamos a mirar a capítulo 1 otra vez, último verso. Otra vez, 20, misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles.
es decir, los ángeles, los mensajeros, probablemente los pastores de estas 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y cuántos saben que la iglesia debe alumbrar su mundo con el evangelio? Es tremendo. Hay mucho que comentar ahí, pero adelante. Capítulo 2, verso 1, comienza la segunda sección. ¿Okay? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces hay un mensaje dirigido al pastor de la iglesia en Éfeso y a su congregación. Y mire al verso 11, verso 7. Él termina su mensaje en la iglesia de Éfeso con esta palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta sección, la segunda sección, es la sección del periodo de la iglesia. ¿Cuánto ya tiene eso bien clavado? Nadie. Gloria a Dios. Otra vez, lo que Juan vio primero era la visión del Hijo del Hombre. Lo escribió, lo que vio, amén, desde los versos 1 hasta 18. La segunda sección, desde allí comienza las cosas presentes, es decir, el tiempo de la iglesia. Entonces, en este libro, capítulos 2 y 3 abarcan ese periodo de la iglesia. Entonces, cuando usted está leyendo capítulos 2 y 3, debe entender, estos son mensajes que conciernen a la iglesia. ¿Cuántos aceptan eso? Ok, pero una pregunta. Si encontramos el fin de la iglesia en la tierra, ¿qué debe seguir en el texto cuando la iglesia ya termina su tiempo aquí en la tierra? ¿Qué debe proceder, amén, ese día? ¿Qué debe proceder en el texto profético? El arrebatamiento. Entonces, hermano, mire conmigo a capítulo 3. Vamos a mirar, consultar los últimos de la segunda sección, es decir, el tiempo de la iglesia en la tierra. Mira el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Pero un momento, consulta el verso 22 otra vez, ahora esta vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, el que está hablando se identifica como Jesús. Pero el último dice, es el Espíritu que está hablando. Por eso, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. ¿Cuántos ya ven que Jesucristo es el Todopoderoso? Porque es el Alfa, el Omega, principio y fin. ¿Cuántos ven que Jesús es el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces, este mensaje a la iglesia, qué interesante que estas últimas 2 iglesias de las 7, la primera de estas 2 se llama la Filadelfia. Y la Filadelfia, miren ahí, hermano, al verso 8, yo conozco tus obras, conmigo, 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Tremendo. 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 Hay mucha profecía aquí, pero consulta conmigo el verso 10. Dirigiéndose a la iglesia de nombre. 10, conmigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Perdón por la falta de tiempo, hermano, pero estas últimas dos iglesias, principalmente, yo creo, conciernen a la última iglesia. La iglesia de la última hora. Dos clases de iglesias. La Filadelfia es aquella que guarda la palabra de Dios. Es aquella iglesia, pero fanática para el nombre de Jesucristo. Y nótese, Cristo dice, por cuanto de todas estas virtudes suyas, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso equivale al término la tribulación de 7 años. Qué tremendo. Pero hay otra iglesia contemporánea de la Filadelfia, y esa es la Laodicea. Wow. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado. Contraste la palabra bienaventurado. Pero esta iglesia es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Pero no leímos verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Wow. Wow. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo Dios. Santo Dios. La palabra tibio en el texto original, en el tenso original, indica que la temperatura de esta iglesia está bajando. Otra vez, la palabra tibio en el texto original indica que esta iglesia, la Laodicea, antes era una iglesia encendida, pero ella va menguando, va bajando su temperatura espiritual. Oh, santo Dios. Y hermano, así es. Hay iglesias que ya no tienen el celo del nombre de Jesús. Hay iglesias nuestras que han faltado y han aún hasta dejado, amén, el celo por la identidad de Jesucristo. Las iglesias ya descuidando la santidad. Pero hermano, Hebreos 12:14, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santo Dios. Amén. ¿Por qué no levantamos las manos en este momento? Señor, no queremos ser la iglesia laodicea, sino la filadelfiana. Señor, si el nuevo, este fuego, celo de esta preciosa verdad. Casi no los oigo, hermano. Casi no los oigo. ¿Dónde está el celo? Cristo, Señor, enciende la iglesia otra vez, pero con un fuego por la verdad. Oh, yo sé que estamos todos un poco cansados, pero hermano, ¿cuál va a ser? ¿La iglesia tibia o la iglesia encendida por el nombre de Jesucristo? Aleluya. Aplauda sus manos al Señor. Es tremendo.
Tremendo. Entonces, hermano, el próximo evento en el texto apocalíptico que debemos esperar de encontrar después de la segunda sección, debemos encontrar en lo siguiente, probablemente la palabra después, metatauta. También debemos encontrar una trompeta sonando. Debemos encontrar una voz gritando. Y debemos ver a alguien, por lo menos un prototipo de la iglesia subiendo al cielo. Además debemos encontrar alrededor del trono, amén, al pueblo de Dios, la iglesia. ¿Sí o no? Antes que consultamos ese texto, guarde su lugar ahí y vamos a consultar Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. ¿Lo encontraste? Está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 10. Primera Tesalonicenses 1, 10. Para que sepan, las cartas escritas por Pablo a la iglesia en Tesalónica, Grecia, en paréntesis, qué tremendo, hermano, que la iglesia Pentecostal Unida tenemos nuestra iglesia en Tesalónica, Grecia, ahora mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pero el tema en estos dos libros es sobre la segunda venida de Cristo. Verso 10 conmigo. Y esperar, ¿cuántos están esperando? Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto suena como el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 3. Yo te guardaré de la prueba que vendrá sobre todo el mundo, la prueba para probar todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos dicen moradores? Hay dos clases de términos en cuanto a moradas en el libro de Apocalipsis. Súper interesante. Hay moradores de la tierra y hay moradores del cielo. La iglesia nunca se denomina moradora de la tierra. Gloria a Dios. Sino moradora de los cielos. ¿Cuántos son moradores de los cielos? Aplauda su mano si eres un morador del cielo. Somos peregrinos. Gloria a Dios. Muy bien, al capítulo 4. Al capítulo 4. Capítulo 4, versos 16 al 18. Porque el Señor, ¿sabe qué? Vamos a empezar con 15. Con el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hacemos una parada ahí. Os decimos esto en palabra del Señor, indicando para nosotros que esta enseñanza no es un invento paulino, no es un invento de Pablo, sino de algún momento, alguna enseñanza. Cristo, el Señor nuestro, dio esta palabra, esta enseñanza. Es súper interesante esta frase. En palabra del Señor. ¿Cuántos han oído del discurso olivar? Probablemente los pastores, el discurso olivar. Este discurso Cristo lo dio en los últimos días de su primera venida, antes de la cruz. Se encuentra en Mateo 24,
Marcos 13 y Lucas 21. Si usted quiere saber lo que él dio en ese discurso, básicamente este discurso abarca el periodo transicional, no entre la ley y la iglesia, sino el periodo transicional entre la iglesia y el milenio, es decir, la tribulación. Y entonces ese discurso es muy famoso, bien conocido, pero hay otro discurso un poco desconocido. Este discurso no se encuentra en Mateo, Marcos ni Lucas, solamente en el Evangelio de Juan. Este discurso se llama el discurso en el aposento alto. El discurso en el aposento alto abarca los capítulos 13 hasta capítulo 16. Y perdón, pero no hay tiempo para compararlo, pero usted en su propio tiempo lo puede comparar. Pablo dice: os decimos esto en palabra del Señor. Si uno compare versos 16 al 18 con Juan 14, 1 al 3, vas a descubrir paso por paso, amén, lo que Pablo está enseñando aquí en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Entonces esta enseñanza deriva evidentemente, amén, del Señor Jesús, del Señor mismo. Entonces, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, verso 15, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuánto dicen la venida del Señor? No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor, verso 16, conmigo, por favor. Porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Cuánto dicen voz de mando? ¿Con qué más? Voz de arcángel. ¿Y con qué más? Con trompeta de Dios. Y descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Cuánto dicen nosotros? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde? En el aire. Eso es básicamente del lenguaje primero, original, el cielo. Y allí y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nótese en verso 15, el tema es sobre la venida del Señor, ¿sí o no? La venida del Señor, es decir, la segunda venida. Y entonces, desde ese punto comienza a hablar de la resurrección de los muertos en Cristo, ¿sí o no? Y la siguiente fase es para arrebatar a los vivos de la iglesia. Muy bien. Escuche bien. La segunda venida en algunos aspectos es similar a la primera venida. En esta forma. Cuando Cristo vino la primera vez, primero vino a Belén, ¿sí o no? Entonces se presentó primero en Caná de Galilea y comenzó a hacer milagros en Galilea. Segunda fase. La tercera fase de su primera venida, según el libro de Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 al 3, dice: otra vez ha entrado en el mundo. La tercera fase era su resurrección. Entonces, establecido, su primera venida tenía más que una sola fase. Hermano, la segunda venida también tendrá sus fases. Primero, Él viene por la iglesia. Pero luego, después
la hora de la prueba mundial, Cristo vendrá con su iglesia. Gloria a Dios. Primero viene por la iglesia y mínimo, probablemente poco más, pero mínimo de 7 años vendrá con la iglesia. Cuando Cristo vendrá sobre ese caballo blanco, 17:14 de Apocalipsis dice, viene con él los fieles, los llamados, los escogidos. Pero un momento, ¿cómo es que ya están con él? Es que fueron arrebatados en la primera fase. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Okay. Vamos a volver al Apocalipsis. ¿Están entendiendo? Okay. En nombre de Jesús. Muy bien. Establecemos otra vez la primera sección de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 1 al 18. Segunda sección, 1:19 hasta 3:22. Escuche bien, por favor. En esta primera y segunda sección, el término eclesia. ¿Cuántos dicen eclesia? Ya saben de dónde vino la palabra iglesia en español. Proviene del griego, eclesia, con la E y K. Eclesia. Eclesia, un término súper interesante. Eclesia era el término empleado para hablar de los ciudadanos de una ciudad. Y entonces ellos están allá, pero de repente hay un anuncio que sale por toda la ciudad y llaman fuera, llaman a ellos para que salgan de sus casas y lleguen al anfiteatro o el auditorio municipal de esa ciudad. Y solamente los que son parte de la eclesia, ciudadanía, es decir, ciudadanía de esa ciudad, son los que han sido llamados fuera para entrar, amén, en ese auditorio. Y hermano, esa es la iglesia. La iglesia ha sido llamada hacia afuera de este mundo. Y un día, hermano, vamos a ser arrebatados de este mundo, llamados fuera, hermano, de este mundo. Aleluya, al cielo. Pero es que bueno, qué maravilloso es que este término, eclesia, sale en el texto, en las primeras 2 secciones apocalípticas, 20 veces. 20 veces. Pero al terminar el capítulo 3, el término ya no está en el texto. Qué interesante, ¿no? Pero ¿por qué ya no está en el texto? 20 veces sale en el texto anterior, pero de repente algo está cortado. Ya no está en el narrativo. Consulta conmigo. Capítulo 13, verso 9. Capítulo 13, verso 9. ¿Cuántos están ahí? Ese capítulo describe a las 2 bestias, es decir, el anticristo y su compañero religioso, el falso profeta. Dice, 13:9 de Apocalipsis. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está diferente ahí en comparación a la segunda sección. En todas las veces cuando sale este término, esta frase, si alguno tiene oído, oiga, en la segunda sección, es decir, tiempo de la iglesia, siempre sigue, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Pero hay un contraste a todas las otras veces anteriores que sale esta palabra, esta frase. ¿Qué es la diferencia? No se menciona la iglesia acá. ¿Por qué?
Porque la iglesia ya no está en la tierra, sino la iglesia es moradora del cielo. Está arriba. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si la iglesia cumple su tiempo, al terminar el capítulo 3, debemos encontrar algo, por lo menos, que parece muy similar al lenguaje que escribió Pablo de parte del Señor, ¿sí o no? Entonces vamos a consultar el tiempo de la iglesia, la segunda sección del Apocalipsis. Amén. Termina en el verso 22 del capítulo 3. Capítulo 4. Primera palabra. ¿Qué es la primera palabra ahí? 4.1. ¿Qué sale ahí? Después. En griego no es una sola palabra, es dos. Metatauta. Guarda su lugar allí. Vuelve al capítulo 1, verso 19. Luego hojas. Ahí están las hojas. 1:19. Cristo manda a Juan, escribe la cosa que has visto, las que son y las que han ser metatauta, después de estas, la cual, amén, señala la tercera sección del Apocalipsis. La segunda sección ya se cumplió. La tercera comienza con la palabra después. Entonces, volviendo a 4.1, después de esto. ¿Cuál es el esto? El periodo de la iglesia, capítulos 2 y 3. ¿Cuántos están siguiendo? Entonces, aquí comienza la tercera sección del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué contiene la tercera sección? Pues, número 1, debemos encontrar acá que la iglesia ya no está en la tierra, sino la iglesia ya está en el cielo. Si la iglesia ya terminó su tiempo en 3:22, debemos encontrar en el siguiente texto un arrebatamiento. ¿Cuántos están de acuerdo? Después de esto miré. Juan está narrando. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Anótese a Santiago 5:9. Habla de que Cristo, nuestro Señor, está a la puerta. ¿Cuántos creen que Él está a la puerta? Es que en cualquier momento Cristo puede venir para recoger su novia. Entonces, cuando termina la sección de la iglesia en la tierra, Juan dice: he aquí, yo veo una puerta abierta en el cielo. ¿Y dónde será arrebatada la iglesia? Al aire, a las nubes, al cielo, según 1 Tesalonicenses 4:16, 17. ¿Qué más? Nada para nosotros, Juan, por favor. Y la primera voz. ¿Cuándo dicen voz? Pablo dijo con voz de arcángel. Entonces, cuando ocurre el rapto, va a haber una voz. Aleluya. Una puerta se abre en el cielo, sale una voz. Voz que oí como de trompeta. Pablo dijo con trompeta de Dios. ¿Cuántos están siguiendo? La voz hablando conmigo dijo: quédese allí tranquilo, anímate, hermano Juan. No, sube acá. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Si la voz le decía sube acá, pues seguramente él subió, ¿sí o no? Y te mostraré las cosas que sucederán metatauta, después de estas. Qué tremendo. Y al instante, suena como Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Al instante, yo estaba en el Espíritu
Y he aquí, yo vi 3 tronos y 3 personas. ¿Qué está escrito ahí? Con todo respeto. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. Un trono y uno sentado. Y Apocalipsis 21 dice que el que está entronado en el cielo dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Cuántos saben quién es el alfa y la omega? Es el que estuvo muerto, pero ya vive por los siglos de los siglos. Aplaude. ¿Dónde está el cielo? Gloria a Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo que sale aquí en este texto, hermano, es tremendo. ¿Cuántos saben que Enoc en el Antiguo Testamento caminó con Dios? Y siendo que caminó con Dios y agradó a Dios, Dios lo llevó. Él fue arrebatado. Los eruditos de escatología o de profecía contienden que Enoc era un prototipo de la iglesia. Una sola persona, Enoc, era un prototipo de la iglesia. ¿Okay? Aquí tenemos una sola persona, Juan, dando el testimonio personal de cómo será cuando la iglesia es arrebatada. No estamos observando toda la iglesia siendo arrebatada, pero es el testimonio personal de Juan de cómo será. Yo vi una puerta abierta en el cielo, oí una voz como de trompeta, y de repente la voz decía: sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu. De repente yo estuve delante del trono y uno sentado en ello. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo creo que usted quiere experimentar esa experiencia. Aleluya. ¿Cómo será esto? Yo no sé, pero conozco un poco por el relato de Juan. Qué tremendo, ¿no? Aplaude, hermano. Cristo viene. Aleluya. ¿Cuántos dicen al instante? 1 Corintios 16, 22. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maldecido es. El Señor viene. En la Reina Valera 60 sale así: el Señor viene. Pero en las otras versiones anteriores y algunas nuevas también, no sale el texto o la traducción de esta forma. ¿Cuántos se han fijado eso? ¿No? ¿Nadie? No sale ahí el Señor viene en otras versiones más antiguas. En inglés, la versión principal que usamos, sale la palabra Maranatha. ¿Cuántos dicen Maranatha? ¿Cuántos conocen ese término? ¿Alguien? Maranatha. Se lo dice, pero no saben lo que significa en muchos casos. Pero Maranatha, oh hermano, esta es una de las palabras más interesantes de toda la Biblia. Maranatha es una palabra no griega. La iglesia de Corinto era hablante de griega. Y Pablo está escribiendo esa iglesia griega, pero una palabra aramea. Aramea. Y esa es la palabra Maranatha. El arameo era el lenguaje vernacular o vernáculo, es decir, el lenguaje común de la gente. El lenguaje religioso en el primer siglo era el hebreo, lo que hablaban en la sinagoga. Pero en la calle lo que hablaban era el arameo. La razón es que cuando estaban en el cautiverio, allá en Mesopotamia, el lenguaje que
que Babilonia hablaba, pues era el arameo. Aún hasta ahora, amén, en esa parte hay partes de Irak donde los cristianos hablan más que el árabe, hablan el arameo. Y cuando los israelitas volvieron de su cautiverio, llevaron consigo o trajeron consigo, amén, el lenguaje del arameo. Y entonces el lenguaje arameo fue hablado bastante entre los primeros cristianos. Además, Bernabé recibió un llamado para ir hacia el norte, más allá del Líbano, llegando a una ciudad llamada Antioquía. Thank you. Antioquía. Antioquía ahora se encuentra, se encuentra en el país de Turquía. No puedo decir, están grabando esto, pues no puedo decir más sobre esto, pero pregúntame después de la lección hoy, yo les puedo hablar algo acerca de Antioquía. Pero siendo que está la frontera con la guerra de Siria, no puedo hablar con grabación. De todos modos, Bernabé llega allí, luego él busca a Saulo de Tarso, llega allá a su pueblo, dijo Pablo, Saulo, venga conmigo, necesitamos su ministerio allá en Antioquía. Los gentiles se están convirtiendo. Y entonces, hermano, esa iglesia de Antioquía se convierte en una iglesia misionera. Y desde allí, los primeros misioneros, Bernabé, Saulo, Silas, Juan Marcos, etc., prosiguen desde Antioquía y comienzan a misionar al mundo conocido. ¿Por qué diga todo esto, hermanos Domínguez? Es que evidentemente estos misioneros, cuando salieron de Antioquía para misionar, llevaron consigo el término arameo de Maranata. Y por eso encontramos esta palabra en los círculos cristianos, aún más allá de donde hablan el arameo. En otra palabra, la palabra se convirtió en una palabra internacional. Como la palabra aleluya es internacional, la palabra maranata se hizo internacional. La pregunta es, ¿qué significa maranata? Pues ya sabe un poco, porque sale una traducción en la Reina Valera 60, el Señor viene. Pero básicamente, hermano, yo llamo esto el factor maranata. Factor maranata. Era uno de los secretos de la primera iglesia. Qué tremendo, hermano. A llegar a los 200, al siglo de los 200, estamos hablando de casi 200 años después del nacimiento de la iglesia. La iglesia en el Imperio Romano ya tenía más que 1200 distritos. Es decir, que la iglesia se esparció bastante, evangelizó bastante al Imperio Romano. La pregunta es, ¿cómo es que una iglesia que nació nada más con 120 va a impactar todo el Imperio Romano en poco tiempo? Pues uno de los factores principales era el factor Maranata, el cual es lo siguiente: ellos creyeron, como escribió Pablo, como hemos leído, y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados. Es decir, que Pablo se incluía en ese evento. Yo no voy a morir, yo voy a ser vivo todavía cuando Él venga. Es decir, su venida es inminente. Su venida puede ser en cualquier momento. Aleluya. Una pregunta: si en verdad creería usted que Cristo puede venir en este momento, ¿usted cambiaría su forma de vivir? Y así debe ser, hermano, porque así es. Amén. Cristo puede venir en cualquier momento. Y eso es lo que era
dio el ímpetu para la primera iglesia. Es lo que motivó la primera iglesia. Cristo ya viene. Tenemos que evangelizar a la gente. Tenemos que orar. Tenemos que vivir una vida santa. ¿Por qué? Maranata. Y por eso cuando terminaban una carta o salían de una reunión, en muchos casos la última palabra era, hermano, no se olvida, Maranata. Wow. ¿Por qué está viviendo así tan comprometido al Señor? Es que pues Maranata. ¿Por qué está orando tanto? ¿Por qué? Pues Maranata. ¿Por qué está evangelizando a la gente? Pues Maranata. Aleluya. Levanta sus manos al Señor. Señor, pedimos para que el principio, el factor Maranata, abraza la iglesia. La iglesia sube su volumen, aumenta su volumen. Cristo Jesús. Señor, el factor Maranata que consume a nuestras vidas. Aleluya. Pero Pastor Ignacio, hay una diferencia entre la primera iglesia y nosotros. La diferencia es que ellos creyeron que Cristo iba a venir en su tiempo, en sus días. Nosotros creemos que también Él va a venir en nuestro tiempo. Pero no solamente lo creemos, pero lo sabemos. Ellos no tienen la ventaja de ver Israel renacido. El hermano Quintero lo mencionó anoche. El reloj profético es la higuera. No sé si hay higueras aquí en Panamá, pero una higuera cuando pasa por el invierno parece muerta. Y es muy fea. Israel ha estado en su invierno por muchos siglos. Pero en cada Pascua, en sus casas, en todos lados del mundo, en forma como decían los cristianos, los judíos decían, los judíos no decían Maranata, sino la última palabra de cuando salían de la reunión pascual era próximo año, Jerusalén. Próximo año, Jerusalén. Déjame explicar. Al año 70, Jerusalén fue destruida y el templo de los judíos. Y por tanto no han podido celebrar la Pascua según la ley de Moisés. Fueron esparcidos por toda la tierra y por eso la esperanza, el anhelo, el añoro cada año era próximo año vamos a estar de nuevo en Jerusalén. Pero escuche bien, ya están en Jerusalén otra vez. Ya tienen su nación otra vez. Es que Maranata, el Señor viene. Levante sus manos al Señor otra vez. Santo Dios. Y oiga la voz del Espíritu diciendo: he aquí, vengo pronto. Guarda mi palabra. Sé celoso por mi nombre. Guarda su paciencia. He aquí, vengo pronto. Escucha lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Porque esta iglesia va a ser llamada hacia afuera. Hacia afuera de los esferos terrenales. La iglesia ya se va. Aunque he esperado 20 siglos, como canta un venezolano, un llanero, la iglesia sigue esperando su promesa. Aumenta su volumen un poco más. Por favor, no sea una iglesia laodicea, una iglesia que tiene a Cristo afuera de la puerta,
El periodo de la iglesia, la segunda sección apocalíptica, comenzó con Cristo en medio de los 7 candeleros, en medio, el núcleo, el centro de todo lo que es y todo lo que hace la iglesia. Al llegar al fin, Él está fuera de la puerta de la iglesia, tocando la puerta para entrar. Oh, pero si alguien oyera mi voz, ¿cuántos quieren oír la voz? ¿Cuántos que están escuchando la voz? Si usted no puede escuchar la voz del Espíritu, no vas a oír la voz de mando, la voz de trompeta. Siguen orando, queridos, siguen orando. Dios se está moviendo sobre aún los incrédulos. Santo Dios. Santo Dios. Qué tremendo. La iglesia, hay indicaciones que en la última hora la novia, la virgen, va a ser dormida. Pero tengo buena noticia: en esa última hora va a salir una voz gritando en las calles: "He aquí, ya viene el novio". Escuchen la voz, se lo escucha. Sigan clamando al Señor: Señor, ayúdame a ser sensible a la voz. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Si oyere la voz, ¿a quién fue dirigida esta palabra? A la iglesia laodicea. Pero si hay alguno dentro de la Laodicea, si aún está dentro de la Laodicea, si alguno oyere la voz, y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Hermano, eso es lenguaje idiomático. Es una expresión de la cultura oriental. Es entrar en intimidad, comunión. Aleluya. Oh Señor, no queremos cultos superficiales, campañas superficiales, con esas luces de discotecas, música que nada más mueve el cuerpo pero no mueve el corazón. Señor, queremos una intimidad contigo, Padre. Oh, Jesus. Si alguno oyere mi voz en la última hora. Oh, si hay alguien que tenga oído. Hermano Rodríguez, usted lo sabe, usted es un erudito de la profecía apocalíptica. Yo tiemblo, hermano, cuando veo los reportajes, las señales. Ahora Rusia ya está en el borde de Israel. Turquía ya está en el borde. Irán ya está en el borde. Ejércitos principales de la profecía de Ezequiel capítulo 38. Tantas cosas sucediendo. Yo reto a los pastores aquí en Panamá comenzar a abrir estos textos apocalípticos para que la gente se despierta. Espero que no todos están dormidos. Hay muchos que están despiertos. Pero la iglesia tiene que despertarse. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden sus manos y aman la palabra de Dios? Santo Dios. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y míralo, escúchalo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. No hay tiempo para explicar todo eso, pero la jaspe de ahora no es la misma jaspe en este texto, sino es la diamante. Era semejante a piedra diamante.
y de cornalina. No hay tiempo para profundizarnos allí. Y alrededor del trono, quiero enfocarme en esto. Alrededor del trono un arco iris. Un arco iris. En el libro de Ezequiel, también en el libro de Zacarías, la Shekinah está vista en forma de un arco. Hay una palabra hebrea, se pronuncia raká. ¿Cuántos han leído en el libro de Salmo 151? Alabar a Jehová, alabar a Dios en su santuario, alabarle en el raká, en el firmamento de su magnificencia, en el ambiente de su magnificencia. La Shekinah aquí es muy interesante, hermano. Mire el color de la Shekinah aquí. Normalmente el color de la Shekinah es un azul. Es un azul que se pronuncia tekelet en hebreo. Y pastor, olvidé de regalarle esto, pero traje un lapicero especial con este color distinto del tekelet, la Shekinah. Qué tremendo, qué interesante que en la vestimenta del sumo sacerdote, también en su corona, en su pectoral, en las cortinas, amén, en el velo, Dios mandó de poner el color tekelet en toda parte del tabernáculo. Es porque el tekelet representa la gloria, la Shekinah de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren la gloria en toda parte de la iglesia? Con el departamento de jóvenes, de damas, de niños, de música, de todo. Dios quiere su gloria en toda parte. Pero nótese, Juan dice que el arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Cuánto repiten esa palabra? Esmeralda. La palabra esmeralda, la piedra esmeralda, es una verde, es un color verde bien profundo. Y no es cualquier cosa que el Señor se manifiesta su gloria en forma o en este color esmeralda. Es que el color esmeralda simboliza algo en la Biblia. Simboliza la primavera. Simboliza nuevo principio. Y por eso, hermano, ahí está en el texto. Con el Señor de la gloria sentado en su trono, nos recibe. Nos recibe para un nuevo principio. Para la iglesia. La iglesia ha andado ya por más que 20 siglos. Pero, hermano, hay una nueva etapa. Es la etapa celestial que nos espera. Y yo tengo mi ticket, yo tengo mi boleto para estar presente cuando Dios manifiesta su Shekinah en forma de esmeralda. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo que sigue en el texto es: él vio 24 ancianos. Amén. Ahí delante del trono. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Pues ya hemos aprendido cómo interpretar el texto. Tenemos que buscar los textos en su alrededor para descubrir la interpretación. El siguiente capítulo nos da la interpretación de quiénes son los 24 ancianos. ¿Cuántos quieren saber quiénes son? 5, 9 y los 5, 8 y 9, hablando de los 24 ancianos, está escrito ahí la respuesta. Pero qué interesante, amén, el sacerdocio levítico tenía 24 órdenes. Y 1 Pedro 2:9, sois vosotros, ¿qué dice? Real sacerdocio.
Amén. Pero 5, 8 y 9 dice que los 24 ancianos cantaron un nuevo cántico diciendo que está ahí: nos has redimido de toda nación, todo lenguaje, de toda tribu. Es decir, los 24 ancianos son los redimidos. En el capítulo 4 están alrededor del trono. Los redimidos ya no estamos en la tierra, sino ya estamos alrededor del trono. ¿Por qué? Porque la segunda sección, la sección de la iglesia, terminó en 3:22 y la iglesia ya está en el cielo en el capítulo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Y todos tienen coronas. Amén. En capítulos 2 y 3, Cristo está prometiendo a la iglesia, amén, sus coronas. Yo creo que he presentado bastante evidencia que la iglesia no va a pasar por la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hemos leído en 1 Tesalonicenses 1:10 que esperamos la venida del Hijo de Dios, que nos libra de la ira venidera. Pero lo que prosigue el capítulo 4, pues capítulo 5 nos revela que hay un rollo que se abre. Ese rollo solo uno tiene el derecho a abrirlo, y esto es el Cordero de Dios. Porque el Cordero es el que dio su vida para salvarnos, y por tanto Él es el único que tiene el derecho para abrir el rollo. No es rollo de salvación, sino el rollo de juicio. Y ese rollo tiene 7 sellos. En el capítulo 6 comienza a romper los sellos uno por uno. Y cada vez que se abre uno de los sellos, se revela lo contenido en el rollo. Póngase de pie conmigo en el nombre de Jesús. Y hermano, cuando se abre ese rollo, sale 4 veces la palabra venga, ven y ve, ven y ve. Y el último del capítulo dice: el gran día de la ira del Todopoderoso, escuche bien, ha venido. Pero la iglesia será librada de la ira. Entonces la iglesia, esperamos Dios, no va a estar aquí en el tiempo transicional entre la iglesia, el rapto y la segunda fase de su segunda venida. Este tiempo transicional, muy similar al periodo transicional entre la ley y Pentecostés. Pero esto va a ser entre el arrebatamiento de la iglesia, la primera fase de la segunda venida, y la segunda fase de la segunda venida. Hermano, por eso la iglesia no pertenece a esta sección transicional. Esta sección se llama la tribulación. ¿Cuántos quieren escapar la ira venidera? Hay una sola manera por la cual uno puede escapar de la ira venidera. Yo hablé del Cordero que va a abrir ese rollo. Pero verdad, la palabra Cordero aún es más profunda ahí. Es el corderito preciosísimo. Es la expresión en griego para esta palabra. El corderito preciosísimo. Se expresa la profundidad de la misericordia de Cristo. El corderito preciosísimo es el que va a abrir el rollo de juicio. ¿Cuántos ven el contraste? Él siendo tan precioso, tan amoroso, que dio su propia vida,
es Él que tiene derecho de derramar su ira sobre aquellos que han rechazado su misericordia. Una vez más levantamos las manos al Señor. Señor Jesús, iglesia, levante su voz. Mi voz es ya gastada, pero iglesia, levante su voz. Hay alguien a su izquierda, quizás a su derecha, que no está nacido de agua, no ha nacido del Espíritu. Esto no es una leyenda, eso no es un rumor. Las profecías están en realidad. Israel ya está en su tierra. El tiempo de los gentiles se acaba. El control de Jerusalén ya está bajo el control de los judíos. Nada más falta una sección. La razón es que si hubiera estado bajo el control completo, Jerusalén, bajo el control de los judíos, el tiempo de los gentiles ya se había acabado. Y el tiempo de la iglesia se había acabado. Pero Dios nos ha dado un poco más de tiempo. Un día más. Un día más. Querida iglesia, yo creo que están oyendo. Vamos a abrir ese altar y queremos que todos reciban el Espíritu Santo. ¿Eso está bien, pastor? Gloria a Dios. Si pueden, vamos a pasar adelante en el nombre de Jesús. Toma a alguien por la mano. Toma a alguien por la mano, por favor. Dile, ven conmigo. Vamos al altar. Aleluya. Lo más cercano que pueda. Amén. Hay sombra todavía en alguna parte. Gloria a Dios. Estuve comentando al hermano Pierre anoche como yo admiro sus padres. Admiro pues estos siervos como hermano Pierre mismo. ¿Por qué no están en su país? ¿Por qué no estamos en nuestro país? Es porque hay algo que Dios pone sobre sus siervos. Él dice que Él no hace nada sin descubrirlo a sus siervos. Hay un sentido de que Cristo viene. Tengo que ir a Panamá.